Corintios capítulo 11. Verso 23. Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Un verso cada uno hasta el final. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, tomó partió y dijo: comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y delicados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Dios, te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Gracias por permitirnos reunirnos en este lugar. Gracias porque nos reunimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Tú has prometido que si 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú vas a estar en medio nuestro. Y nosotros creemos en ti, creemos en tu promesa, creemos en tu palabra. Señor, bendice a cada uno a la luz de tu preciosa palabra. Danos el entendimiento necesario para poder comprender tu palabra, para atesorarla en nuestro corazón, Señor, y danos la humildad necesaria para ponerla por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta hora, con la ayuda del Señor, acerca de la Santa Cena. Es verdad que tomamos este tema dentro de las enseñanzas de instrucción bíblica en doctrina a los recién convertidos, o a los que van a las aguas de bautismo, o a hermanos que vienen de otras congregaciones y participan en las lecciones bíblicas que damos los sábados a las 6 de la tarde. Sin embargo, es necesario que refresquemos un poco, con la ayuda del Señor, lo que es la Santa Cena. Quiénes pueden participar, los que han de participar, cómo han de participar, por qué se participa de ello, estamos llamados a hacerlo o no, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias hay si la participo incorrectamente? Maravilloso Dios. Déjeme decirle que hay 2 mandamientos explícitos, directrices explícitas de parte del Señor en esa nueva dispensación, la dispensación de la gracia. 2 mandamientos explícitos. El primero, o 2 sacramentos. El primero es el bautismo en agua. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. La necesidad de ir a las aguas. El bautismo identifica al creyente con aquel por quien uno se está bautizando. ¿Okay? El segundo es el que ordenó el Señor en la última cena que Él tuvo con sus discípulos. Él instituyó lo que llamamos la Santa Cena.
Según Mateo, por ejemplo, en Mateo 26, es donde también lo habla Lucas, también lo habla Juan, lo habla Marcos. Cuando el Señor se disponía, en esa semana de los panes sin levadura, Él se disponía a tomar la cena, el tiempo de Pascua, con sus discípulos. Y en esa noche en la cual Él iba a ser entregado o traicionado, Él dijo en el verso 24 del capítulo 26, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas al que le entregaba, dijo: ¿Yo sois, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es la cena a la cual hace referencia el comienzo de este precioso sacramento que es la cena del Señor. Se resalta los elementos a la cual el Señor hace referencia en especial en esta cena: el pan y el vino. Resalta el Señor la referencia o la simbología que hace del pan en relación a su cuerpo y del vino en relación a su sangre, a lo cual dice a sus discípulos en un sentido muy plural: comed todos o bebed todos. Pablo en el capítulo 11 de Primera de Corintios, capítulo que hemos dado lectura, dice en el verso 23: porque yo recibí del Señor. Es decir, la misma enseñanza recibió del Señor, lo que a la vez yo os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo bendijo y le dijo: tomad y comed. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo el Señor: esto es mi sangre. Y Pablo dice: haced esto en memoria de mí, dijo el Señor, y hacedlo todas las veces que la bebiereis, otra vez en memoria de mí. La cena del Señor tiene una implicancia grande, tan grande, una importancia, mejor dicho, tan grande, porque nos identifica en primer lugar con Dios. En segundo, nos identifica con nuestros hermanos, los que participan de esa cena. Por eso el Señor dijo a todos sus discípulos: comed todos, bebed todos. Habla que está relacionado no solamente mi comunión con Dios, sino de mi comunión con mis hermanos, mi comunión con los demás. Eso es una Santa Cena, a la cual, si no se hiciere de esa manera correcta, el verso 27 habla que hay consecuencias tristes cuando uno no participa de esa manera correcta. Hay consecuencias tan funestas que traen enfermedades físicas, debilidades físicas también, y hasta mortandad. También podemos decir enfermedad espiritual o debilidad espiritual y mortandad espiritual. Es decir, creyentes que piensan que están vivos, pero al final están muertos. Y todo esto como consecuencia incluso de no tomar la cena correctamente o tomar la cena indignamente.
Si hablamos que Dios actúa de esa manera y tiene celo por este sacramento tan precioso, es necesario que cada uno de nosotros consideremos la práctica de la Santa Cena como algo muy delicado, como un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Pero sumamente delicado delante del Señor. Maravilloso el nombre del Señor. En primer lugar, la Santa Cena tiene que tomarse haciendo memoria de Él. Pablo a los Corintios le dice, verso 24, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto, dijo el Señor, en memoria de mí. En memoria de mí. Quiere decir que participamos de la cena, o el que participa de la cena del Señor tiene que considerar que lo que está tomando hace referencia a lo que Jesús hizo en el Calvario. Su cuerpo maltratado, lacerado, y en la copa tiene que hacer memoria a esa sangre derramada. El cuerpo o el pan no es el cuerpo de Cristo. Repito, hace referencia. El zumo de la vid o el vino no es la sangre de Jesús, hace la referencia a esa sangre derramada en el Calvario. Y dice el Señor que siempre que nos reunamos en la participación de la cena, nos tenemos que reunir bajo esa misma premisa, que nos reunimos para recordar lo que Jesús hizo en el Calvario. Nos reunimos para hacer memoria de esa sangre que se derramó por ti y por mí. Maravilloso el nombre del Señor. Hacer memoria, recordar, hacer realce. Óigame bien, eso quiere decir que no podemos participar de la cena por participar. Que usted no puede pasar ya y mi copa donde está y el pan y ya comió y tomó y ya está. No, sino que tiene que haber un acto de solemnidad. Porque hacemos memoria de lo que Jesús hizo en el Calvario. Hacemos memoria para que nunca se nos olvide. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Ahora bien, también dice el Señor, quiero que abran en 1 Corintios 10. Una es la comunión con Dios. Dos es la comunión con nuestros hermanos. Gracias te damos, Jesús. Verso 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Óigame bien, haciéndonos referencia de lo que vamos a participar. Quiere decir que cuando nosotros participamos del pan, estamos diciendo que tengo comunión con el cuerpo de Cristo. Tengo comunión con Cristo. Si participo del vino o del zumo de la vid, estoy yo diciendo que tengo comunión con la sangre de Jesús, que tengo comunión con lo que Jesús hizo en el Calvario, que tengo comunión con Dios. Quiere decir entonces que solo pueden participar en una cena las personas que tienen comunión. ¿Me siguen aquí? Vamos a verlo por qué. Dice allí, verso 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, habla de la iglesia, la asamblea, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Y si hablamos que la participación de ese pan, hablamos de la comunión con ese pan, hablamos de la comunión con ese Cristo, ahora pone la iglesia, siendo un solo pan, nosotros somos muchos.
Y si somos muchos, estamos anunciando que también tenemos comunión con el mismo pan. Ya no dice yo tengo comunión con el pan, yo tengo comunión con su cuerpo, yo tengo comunión con su sangre. No, ahora está diciendo tenemos comunión con él. Esto nos enseña que, número 1, ordenanza del Señor, la Santa Cena. Número 2, participamos haciendo memoria de lo que Él hizo en el Calvario. 3, estamos hablando que habla de la comunión nuestra personal con su cuerpo y con su sangre. Una comunión con Cristo, una comunión con Dios, una comunión con sus preceptos. Que el que participa de la cena dice yo tengo comunión con Él. Pero ahora está diciendo que la cena también implica comunión con su cuerpo. Comunión con la iglesia. Que cuando te acercas a tomar la cena, estás manifestando que aunque uno sea el pan, muchos son los miembros que participamos de ese mismo pan. Por tanto, le estamos diciendo, todos como iglesia tenemos comunión unos con otros. ¿Qué dice el Señor? ¿En qué se conocerá que sois mis discípulos? En que os améis los unos a los otros. O sea, la Santa Cena implica el tener comunión entre hermanos. Quiere decir entonces que no podemos participar de la cena cuando tenemos algún resentimiento entre un hermano u otro. No podemos participar de la cena de esa forma. Venir, participas de la cena y sigues ahí con ese resentimiento dentro. Cuando hay una diferencia con alguien y no hay un punto de encuentro para solucionarlo. ¿Me están siguiendo, verdad? ¿Qué hacer? Pues acércate al hermano, acércate a la hermana, pide perdón. A veces somos fáciles de prejuzgar las cosas, de adelantarnos al juicio. Y a veces juzgamos muy prematuramente sin considerar el fondo de las cosas. Y el enemigo sale ganando ventaja. Nos olvidamos las palabras que nos da el escritor de Hebreos cuando dice en el capítulo 12: considerad a aquel, que es a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores. Considera a aquel para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, él ya sufrió las contradicciones y no se desalentó. Usted va a sufrir contradicciones, no solamente en su casa, en su trabajo, también acá en la iglesia. Las contradicciones muchas veces las vamos a sufrir porque muchas veces no se van a hacer las cosas como tú quieres o como uno piensa. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero el Señor no se desalentaba por nada y dice que hay que considerar así para que no nos desalentemos también nosotros por nada. Por nada. Si hay alguna diferencia, como dijo el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mejor acércate y arregla toda situación. ¿Cuántos dicen amén a ello? Pero ¿cuánto cuesta pedir perdón? Pero ¿cuánto cuesta acercarse para arreglar la situación? Si tú vienes a la presencia del Señor y vienes a traer tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, porque ese es el asunto. Puede ser que algunos dicen, es que mi corazón está limpio, pastor, Yo no tengo nada contra nadie. Yo no tengo nada contra fulano, ni contra fulano, ni contra nadie. Yo estoy bien delante del Señor. El Señor, que nos conoce y que sabe que el ser humano por naturaleza tiende a justificarse mucho, Él plantea de esta manera: cuando vengas ante su presencia a traer una ofrenda y allí te acuerdas tú que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra ella, ya Dios sabe que tú tienes contra ella, ya Dios sabe que tú tienes algo contra esa persona, pero como dice que no tienes nada, Dios dice, ahí te acuerdas que tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, anda, ve y reconcíliate con tu hermano. Es decir, soluciona la situación.
Porque si hablamos de la comunión con Dios, hablamos de la comunión con su cuerpo, con su sangre, hablamos de la comunión como iglesia. Óigame, y hay resentimientos, cuidado. Eso también entonces es tomar la cena, como dijo Pablo, indignamente, incorrectamente. ¿Me siguen aquí? Solucionamos este punto nosotros, como dijo el Señor, de esta manera: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, luego tome su cruz y entonces sígame. El paso más inmediato para nosotros proceder a restablecer una relación, a pedir perdón o a perdonar, el paso más inmediato es negarse a sí mismo. Si no nos podemos negar a nosotros mismos, no podemos arreglar esa situación. Si no nos negamos a nosotros mismos, no podemos tejer puentes. Cuando dos personas se han ofendido, entre comillas, o han intercambiado diferencias, y los dos han comprendido lo que estamos hablando, los dos entienden que tienen que pedirse perdón, la conversación va a ser así: hermana, perdóname. ¿Qué va a decir la otra? No, perdóname tú. No, hermana, tú perdóname. No, perdóname tú. No, yo te ofendí. No, yo te ofendí primero. ¿Ve? Cada uno pide, cada uno se pone. Óigame bien. Esa es la manera y la forma a la cual limamos asperezas y no permitimos que Satanás se meta en medio de su cuerpo, en medio del cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia, porque ¿cómo va a hablar la iglesia de amor si no se sabe amar? ¿Cómo va a hablar la iglesia de perdón si no se sabe perdonar? ¿Cómo la iglesia puede hablar de misericordia si no sabe tener misericordia entre sus miembros? Así que la cena no es solo comunión con Dios, sino también es comunión entre los hermanos. Cuando usted no pide perdón, o no acepta el perdón, o no busca puentes de restablecer la relación como cuerpo de Cristo, usted corre un gran peligro, lo mismo enseña el libro de Hebreos, de que se forme esa raíz de resentimiento o raíz de amargura en su corazón. Y la prueba de muchos que tienen ese resentimiento en su corazón, su propia boca dice, es que yo no tengo nada contra nadie. Es que la raíz de amargura, el primer paso es eso: nunca reconocer lo que tiene. La raíz de amargura, el primer paso es que nunca reconoce lo que tiene. El segundo paso es que en esa raíz de amargura, de la abundancia del corazón, que dice la Escritura, ese es el siguiente paso. El siguiente paso es que con el corazón resentido, la boca comienza a hablar. Pero según Hebreos 12:15, dice que no comienza a hablar cosas buenas, sino que son cosas tóxicas que van a contaminar a los que están en su entorno. La iglesia no es un contaminante. La iglesia tiene que ser el remedio para una sociedad corrupta. La iglesia no está llamada a ser tinieblas. La iglesia está llamada a ser la luz para este mundo. Por eso tenemos que considerar, dice Pablo, considerar al Señor, considerar este sacramento, considerar por qué vamos a tomar esta cena, considerar. Como tercer punto, se hace un llamado a la participación de la cena en obediencia al mandato del Señor. Óigame bien, a no ser que haya pecado de por medio. Óigame, ¿el resentimiento es pecado? Ya, usted lo juzga. Cuando no hay la actitud de santidad en el creyente, está haciendo cosas incorrectamente, está haciendo algo que a Dios no le agrada y sabe que no le agrada y sigue haciéndolo. Cuando hay creyentes que tienen, entre comillas, una doble
vida, una doble actitud. Cristiano en un tiempo, mundano en otro tiempo. Cristiano en la iglesia, mundano fuera. Y a veces se le olvida que está en la iglesia y está mundano dentro. Mire lo que dice la misma escritura aquí en 1 Corintios 10, verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero vosotros que os hagáis partícipes con los demonios. Quiere decir que el acto de reverencia, o mejor dicho, el acto que tú hagas en Dios, que lo hagas con la reverencia debida. Porque lo haces para Dios, no para los demonios. Lo haces para Dios. Y si es para Dios, acuérdate que Dios es santo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Pero el mismo pasaje de la santidad dice, estar en comunión. Aquí está. Seguir la paz con todos, dice el verso 14 del capítulo 2, perdón, el capítulo 12 de Hebreos, verso 14. Seguir la paz con todos. ¿Cuánto dicen amén? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que si hablamos de la santidad, dentro de la santidad, tiene usted que incluirle la comunión con todos. La comunión unos con otros. ¿Cuántos dicen amén a ello? Sin la cual nadie verá al Señor. Alguno dirá, pastor, yo estoy en santidad. ¿Y se habla con la hermana Juanita? No, porque no me cae bien. No porque ella habla así. No porque ella vista así. No porque ella actúa así. No, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos hace un llamado, la iglesia es un pueblo, el cuerpo de Cristo que está llamado a estar unido. No podéis entonces, verso 21, beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tienes que considerar lo que estás participando. Tienes que considerar, no, ahora vengo y participo de la cena del Señor. Y luego estás haciendo las cosas que a Dios no le agrada, pero a los demonios sí. Aleluya. Estás como Eva conversando con la serpiente a cada nada. No, es que eso no es malo, eso no está, no, eso está bien, tú puedes hacerlo cuando tú sabes que no debes hacerlo. Conversando con la serpiente, ya sabes que tanto hablar con la serpiente al final terminas haciendo lo que la serpiente quiere que hagas. Y la iglesia está llamada para hacer la voluntad de Cristo. La iglesia está llamada para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, céntrate. No puedes estar en dos aguas. No podéis beber de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Te centras bien. No podéis participar de la copa del Señor o de la copa de los demonios. Verso 22 dice, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? En otras palabras, hay uno que va a juzgar tu actitud. Hay uno que va a juzgar lo que tú estás haciendo. Se nos hace un llamado a que tengamos el discernimiento entre lo santo y lo profano, y que tú te decidas por lo santo porque tú sirves a un Dios santo. Que no vengas a profanar lo que ya es santo, que no vengas a manchar lo que Dios ha limpiado, que tú tienes que cuidar lo que Dios con su sangre preciosa ha limpiado, comenzando de ti. Si Dios te ha rescatado, te ha limpiado, comienza a valorar lo que Dios ha hecho por ti. Porque vas a tener que dar cuenta a Dios por ti. Pero también comienza a mirar y a cuidar el testimonio y la integridad de tu hermano, de tu hermana.
porque todos somos parte de ese cuerpo maravilloso que es la iglesia. Porque también vas a tener que dar cuenta a Dios de lo que tú hagas con tu prójimo. Y dice, provocaremos a celos al Señor con una actitud mezquina, con una actitud tibia, como dice Apocalipsis. No son fríos y no son calientes. No terminan de calentarse y tampoco de enfriarse. No terminan de irse a pecar ya totalmente, pero tampoco terminan, óigame, esa línea de consagración con Dios. Ni se deciden consagrarse, tampoco se deciden mundanalizarse. Y así participan de una cena. Dice el Señor, así no se hace. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuidado con provocar a celos al Señor. Pregunta, ¿somos más fuertes que Él? ¿Qué respondemos nosotros? No. No somos más fuertes que Él. Termino por aquí. Cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, había un grupo que tomaban la cena, literalmente dice, indignamente, sin discernir lo que estaban tomando, sin considerar esos elementos, el pan, la copa. Creían que simplemente era un pan y simplemente una copa. No están considerando lo que representa cada elemento. No están considerando que hacía la referencia a lo que Jesús hizo en el Calvario. Porque ese es un asunto que muchas veces se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso también se dejó estipulado este sacramento, la cena del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que practicar y hacerlo más consecutiva la cena del Señor en la iglesia. Mi alma te alaba, Jesús. Parece que no hacían la memoria, no recordaban, se olvidaban, habían pasado por alto el valor de ese sacrificio. Por eso Pablo les insta en las palabras del Señor, lo que el Señor dijo: cuando coman de este pan, háganlo en memoria de mí. Cuando participen de esta copa, háganlo, pero recordándolo siempre en memoria de mí. Es el mismo consejo que da Pablo a los Corintios, es el mismo consejo que se nos da a nosotros. Si vamos a participar de la cena, considera siempre recordando, óigame, que lo hacemos en memoria de Cristo. Gloria al Señor. Pero habían algunos que no consideraban ello. Es más, tomaban la cena de distintas formas, le daban más realce al banquete que a la cena. Yo recuerdo que incluso yo conocí una iglesia donde entendían que tomar la cena era un banquete, literalmente hablando. Mañana tenemos Santa Cena y cada uno traía un arroz con pollo, otro una caucita, otro un cevichito, otro, dígame, y cada uno traía cosas, que no es broma, es real lo que estoy hablando. Y esa misma situación de la que estoy hablando se describe aquí desde el verso 17 al 22. Donde los que más tenían pues traían las mejores comidas, avergonzando entre un hermano, avergonzando al otro. El que más tenía avergonzaba al que menos tenía. Y Pablo dice, eso no es tomar la cena del Señor. La cena del Señor no consiste en eso. Pablo les tiene que enseñar la esencia de la Santa Cena, es esos elementos, el pan y el vino. El pan y el zumo de la vid. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y tampoco no es tomarlo por tomar, sino que háganlo siempre en memoria del Señor, recordando lo que Él hizo. Por tanto, dice el verso 28, si alguno va a tomar de la cena, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de ese pan y beba de esa copa. Cada uno tiene que probarse, cada uno tiene que evaluarse, cada uno tiene que ponerse en esa balanza. Y cada uno tiene que darse cuenta, óigame, yo creo que acá tenemos
dos aspectos muy hermosos que Dios nos ha dejado. Dios nos ha dado conciencia y segundo, nos ha dado de su Espíritu Santo que nos redarguye. En primer lugar, la conciencia es la que va a pesar en nosotros si estamos nosotros, óigame, en la condición de participar de la cena o es que estamos nosotros, escúcheme bien, indignamente. Ya hemos explicado cómo es indignamente. Quiere decir teniendo, por ejemplo, algún resentimiento con alguien. La comunión en la cena es la comunión con Dios y es la comunión con mis hermanos. ¿Cómo puedes tú participar de la cena si no tienes comunión con los hermanos? ¿Me ha entendido lo que estoy hablando? Yo sé que al final de esta enseñanza no vaya a ser que solamente 2 o 3 tomen la cena. ¿Verdad que no? Pero no me voy a molestar. Cada uno tiene que ver. ¿Estamos claros? Vamos a tomar la cena con la ayuda del Señor. Lo haremos por lo menos 2 veces al mes. Vamos a hacerlo así. Amén. Dejando una semana vamos a tener la participación de este sacramento maravilloso. El que no discierne el cuerpo, Pablo le está diciendo a los corintios, lo mismo que nos dice a nosotros, está comiendo juicio para sí. Es decir, al participar de la cena, se está haciendo daño a sí mismo. El que viene a participar de la cena por participar y, óigame, y no se ha evaluado, no se ha pesado, no le ha hecho caso a su conciencia, tampoco le ha hecho caso al Espíritu Santo que te redarguye y te dice, ¿cómo vas a participar si estás enojado con tu hermano? ¿Cómo vas a participar si tú andas haciendo cosas que a Dios no le agrada? ¿Cómo vas a participar si andas chismeando por aquí y murmurando del propio cuerpo de Cristo que es la iglesia? ¿Cómo vas a participar si sueltas el veneno por todo lado? ¿No te das cuenta que tu corazón está en resentimiento? ¿El Espíritu Santo ministra o no ministra? ¿El Espíritu Santo habla o no habla? Pero como no le hacemos caso y así participamos de la cena, juicio come para sí. Y como juicio come para sí, el resultado, dice Pablo a los corintios, lo mismo que nos dice a nosotros, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Yo creo que almas debilitadas, ¿dónde están? Afuera. Almas enfermas, ¿dónde están? ¿Dónde están así, pero a un montón? Afuera. Y otros que están así muertos, almas muertas, dormidas, ¿dónde están? Se supone, ¿verdad?, que todo eso está afuera, ¿no? Porque antes estábamos muertos también en nuestros delitos y nuestros pecados, mas Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Antes éramos lo que éramos, hoy por la gracia de Dios lo que somos. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Antes andábamos enfermos, no solamente físicamente, enfermos del alma. Pero Dios nos ha sanado, no solo física, sino espiritualmente. ¿Cuánto dicen amén? Para tener comunión con Dios y también comunión con ¿quién? ¿No se da cuenta que toda la ley misma se resume en esos 2 mandamientos? ¿En qué se resume? Amar a Dios. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Déjase cuenta. Todo se resume allí. Y la Santa Cena resalta eso. La Santa Cena resalta la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sin embargo, Pablo le dice a los corintios lo mismo que nos dice a nosotros, que por causa de no discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, por causa de no hacer memoria de lo que el Señor hizo por nosotros y por qué lo hizo. El Señor fue a la cruz porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. El Señor fue a la cruz para darnos vida cuando nosotros estábamos muertos. El Señor fue a la cruz. Dice, aún nuestras heridas fue pasado por su propio cuerpo lacerado. Óigame bien. Y si no discernimos nada de eso, dice, en la misma iglesia pueden haber muchos enfermos
muchos debilitados. Y en la misma iglesia pueden haber muchos muertos. ¿Y sabes por qué hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos muertos en una iglesia? Porque no han considerado nada de lo que hemos hablado. Porque no consideran lo que Jesús hizo. Recuerde, yo sí considero, voy a decir lo mismo que dice Mateo 23, cuando dice, el que me ama, Juan 14, ¿verdad? El que me ama, mis palabras guardará. ¿No se da cuenta cuántos aman a Dios? ¿Cuántos guardan la palabra de Dios? ¿Ve? Tiene que haber la relación. Nos gusta más la primera parte, cuántos aman a Dios. La segunda parte, cuántos guardan la palabra de Dios. Hay como que un choque. Pues es lo mismo. Es lo mismo cuando nosotros vamos a participar de esta cena y corremos el peligro de estar en la iglesia y estar muertos. Ya no sentimos su presencia, escuchamos el mensaje de la Escritura, ya no nos mueve nada, ya no se me mueve ni un vello. No siento nada, ya no lloro, ya no me quebranto, y si lloro, lloro por lo que me han hecho. Pero ya no lloro en su presencia. Ya no me deleito en Dios como antes. Ya no me quiebra el Señor como antes. Ya no me destroza el Señor como antes. Antes el Señor me removía. Óigame, me compungía a tal punto que yo tenía que decirle al Señor, hágase tu voluntad, Señor. Totalmente. Ahora ya no nos quebramos tanto, y como no nos quebramos tanto, somos nosotros los que queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y así participamos de la cena. Si participamos de la cena de ese modo, óigame bien, no nos vamos a levantar, siempre estaremos débiles, siempre estaremos enfermos y siempre estarás muerto. ¿Habrá una solución? Verso 31 da la solución. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados. ¿Cuántos alaban al Señor? Es decir, si hacemos un examen a conciencia nosotros, gloria al Señor. Algunos dirán, pero es que nadie me ha visto, nadie lo sabe. No, Dios lo sabe todo. Es que nadie se ha enterado de lo que yo he dicho. No, nadie no. Dios lo ha escuchado todo. Mas siendo juzgados, si no nos examinásemos, somos condenados juntamente con este mundo. Así que, amados hermanos, estamos llamados en el Señor a ser la luz de este mundo. Termino aquí. Llamados a ser la sal de esta tierra. Pero es muy necesario que consideremos que Dios nos ha llamado a ser luz para este mundo. Si digo yo antes no era luz, era tiniebla. Y sin embargo Dios me rescató, me limpió, me restauró, me vistió, me llenó de luz. Y lo mismo que hace conmigo como parte del cuerpo de Cristo, yo soy parte del cuerpo, usted es parte de ese cuerpo. Lo mismo que hizo conmigo, ha hecho contigo. Y contigo, y contigo, y con cada uno. Y eso es lo que Dios quiere. Que cuidemos la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. A que usted no se golpearía a sí mismo. ¿Usted se agarraría a puñetazos solo? ¿A bofetadas solos? ¿Cogería un palo y se daría a usted mismo? ¿A que no lo hace? Si algo le golpea, usted se soba todavía. ¿Y por qué lo hace, hermana y hermano? Usted dirá, porque es mi cuerpo. Así tiene que hacerlo usted con el cuerpo de Cristo. Porque usted es parte de ese cuerpo. Por tanto, usted no puede hablar de nadie. Porque tampoco usted es juez de nadie. Si algo tiene contra alguien, vaya y hable con esa persona. Porque si en esa condición participamos, la Escritura nos enseña literalmente, juicio come y bebe para sí. En otras palabras, esto no es cuestión del pastor con usted. Esto es Dios y usted.
¿Somos más fuertes que Dios? ¿Pelearemos y ganaremos esta batalla al Señor? ¿Provocaremos a celos al Señor? Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Póngase de pie.